Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, familia. Qué alegría volver a encontrarnos en este 9 de agosto. Estamos adentrándonos en la liturgia de la semana de este domingo 19º del tiempo ordinario. Venimos de celebrar esta mañana de sábado hasta la hora nona la fiesta de Santo Domingo, que en muchos lugares de España sin duda tiene una gran fiesta, muy particularmente la comunidad de dominicos y dominicas, ¿verdad? En Burgos, en Osma Soria, es también fiesta, pero en definitiva son de estos santos, digamos, como muy de todos, ¿no? Y Santo Domingo sin duda es uno de esos santos muy de todos. Bueno, pues hoy, a partir de la hora nona, ya como sabéis, estamos dentro de la misa vespertina de este domingo 19º, que nos deparará esta semana pues varias cosas interesantes. Ya sabéis que dividimos el programa cuando es un servidor el que lo está dirigiendo en tres partes. Una primera parte donde vamos a revisar la eucología de las oraciones, ¿verdad? Una segunda parte donde vamos a adentrarnos en la liturgia de la palabra y finalmente la tercera parte pues revisaremos qué es lo que depara la liturgia de esta semana 19ª del tiempo ordinario. Así que vamos a comenzar poniendo todo este tiempo compartido en manos, por supuesto, de María, pero lo hacemos por medio de esta oración preciosa de la oración colecta del domingo. Porque no olvidemos que las oraciones presidenciales es la Iglesia quien ora, es el cuerpo quien ora, unido a la cabeza que es Cristo, es la esposa que viene al encuentro del esposo. Así que vamos a orar con la Iglesia, siendo Iglesia, al Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy interesante siempre echarle el ojo y el corazón precisamente a estas, digamos, teologías que están sumergidas en la oración de la Iglesia, en estas oraciones presidenciales, que es la eucología dominical, ¿verdad? Pero permitidme que os mencione la antífona de entrada, entresacada también del Salmo 73. Fijaos lo que decimos en la antífona de entrada. Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. Y es en este contexto de esta antífona de entrada donde aparece de repente la oración colecta, donde reunimos la oración con las intenciones que traemos toda la asamblea. Recordemos, aprovechamos para un pequeño matiz en, digamos, rúbrico, de las rúbricas, ¿no? Que ya sabéis que rúbrica es lo que está en rojo, porque viene del latín rubrum, que significa rojo, de ahí viene ruborizarse, ¿vale? Bueno, la cuestión es que en la rúbrica nos dice que en la oración colecta la invitación al oremos
va acompañado de un breve silencio. No es oremos, Dios Todopoderoso y Eterno. No. Oremos. Silencio. Dios Todopoderoso y Eterno. Es decir, ese silencio es una invitación a recoger, a colectar, de ahí la palabra, a colectar las intenciones de toda la asamblea en esa misma intención de la Iglesia en la oración colecta. Bueno, pues ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Esos dos atributos a Dios ya muy conocidos, muy habituales en las oraciones colectas, que son el don del atributo de ser todopoderoso y de ser eterno. Atributos propios de Dios, ¿verdad? Nadie más que Él es todopoderoso y eterno. Y fíjate cómo desglosamos esta oración. Dice, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre. Fíjate, nosotros podemos llamar Padre a Dios, instruidos por el Espíritu Santo y gracias al bautismo. No lo olvidemos. Lo dice un poco más adelante. Renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial. Esa adopción filial nos es dado por el bautismo. Lo decíamos en el domingo pasado. Hicimos esta pregunta que volvemos a recordar porque nos viene dada por esta oración colecta. Hijos de Dios, solo hay uno. Lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Por naturaleza, nosotros somos hijos de nuestra mamá y nuestro papá. Somos criaturas de Dios, creadas por Dios y engendradas por nuestros padres. El único que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, es Jesucristo. Por lo tanto, como muy bien dice San Pablo, nosotros podemos acceder al Padre y reconocernos como hijos e hijas de Dios de adopción, gracias al bautismo. Y eso es porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Por eso dice la oración colecta, instruidos por el Espíritu Santo. En ese bautismo donde recibimos ya el Espíritu Santo y somos adheridos al cuerpo de Cristo, formamos parte de la esposa de Cristo, que es la Iglesia, y a nosotros nuestra naturaleza es dotada de un don maravilloso, el pasar de ser meras criaturas a ser hijos. Y ahí es donde viene la clave de todo esto. Porque fijaos cómo acaba la oración colecta. Acaba diciendo, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Si somos hijos, por tanto también herederos. Ojo, las criaturas no son herederas de la promesa, pero los hijos son herederos de la promesa. Por eso es tan importante recuperar todo lo que tenga que ver con la iniciación cristiana, porque hemos de volver a darle el sentido que tiene la iniciación cristiana, sobre todo el bautismo. Fijaos, una cosa maravillosa que está despertando con fuerza en la Iglesia Universal es el bautismo de adultos, porque venimos de una época en la que muchos, curiosamente viniendo de familias cristianas, católicas, no estaban bautizados porque sus padres adoptaron una postura muy protestante, poco católica, que es cuando sean mayores. Eso no es la tradición católica. Eso es que se mete por el rabillo de la ventana un aire protestante en las formas y en el fondo. Y esto es grave, porque la Iglesia Católica tiene claramente una enseñanza con respecto al bautismo que no es exactamente igual que la que la que reciben los hermanos protestantes. No es así. Para ellos es una simple adhesión. Yo acepto a Jesús en mi vida y por lo tanto lo tengo que hacer cuando ya soy adulto. Para nosotros, en la teología sacramental, se nos enseña que por el bautismo no solamente es una adhesión personal a Cristo, sino que entramos a formar parte del Cristo total, siendo parte del cuerpo, que es la Iglesia, y se nos perdona el pecado original y se nos da el don de pasar de criaturas a hijos e hijas de Dios. Fíjate que es mucho más profundo e importante. Pues de eso habla la oración colecta de este domingo. De recordar que es por medio del bautismo
donde somos instruidos por el Espíritu Santo y donde somos hechos hijos de adopción, por lo cual nosotros, renovados en nuestro corazón por ese Espíritu, merecemos o podemos llegar a merecer acceder a esa herencia prometida para los hijos. ¡Ay! ¿Cómo cambiaría la historia si la Iglesia recuperara el celo apostólico, entendiendo que nuestra obligación es lo que dice el Evangelio de Mateo al final? El último capítulo de Mateo, ¿qué dice? ¿Cuáles los últimos versículos del último capítulo de Mateo? Nos dice: id y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Es decir, el mandato de la Iglesia es id y haced discípulos bautizándolos. No se trata de bautizar así, se trata de recuperar el valor de la iniciación cristiana. Se trata de comprender en profundidad el compromiso que adquieren los padres y padrinos cuando vienen a la Iglesia solicitando el bautismo para sus hijos o para sus bebés. La Iglesia no bautiza bebés, la Iglesia bautiza personas. Da igual la edad, da igual ser bebé, niño, joven, adulto o anciano. Todos son bienvenidos al bautismo. Y de hecho es una tradición antiquísima. Tenemos montones de referencias, incluso patrísticas, que nos recuerdan que la práctica del bautismo de infantes es una práctica católica bien antigua. No tengamos ni complejos, ni nos quedemos así sin palabras cuando alguien nos diga el bautismo tiene que ser de adulto. No. Y en la costumbre católica, cuando un matrimonio recibe el don de la vida de un hijo, nosotros tenemos la santa costumbre de bautizarlos cuanto antes, porque queremos regalarles la posibilidad de ampliar su concepto familiar. Ya no solamente tiene su familia de carne o de sangre, que es por gestación, que es por consanguinidad, sino que a partir del bautismo la familiaridad es ampliada a todos los hijos e hijas de Dios, a la Iglesia, a la comunidad de creyentes y de discípulos. Fijaos la importancia que tiene el bautismo, y así nos lo ha dicho de una manera muy, muy concreta y concisa la oración colecta. Bueno, pues ya que estamos en esta primera parte, como hemos dicho, vamos ahora también a escuchar la oración sobre las ofrendas. Y ahora comentamos. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis? Si bien la oración colecta nos ha estado hablando continuamente de la importancia del bautismo, que es lo que nos hace ser hijos e hijas de Dios, ahora la oración sobre las ofrendas le decimos al Padre: acepta estos dones complacido, que en tu misericordia tú mismo le has dado a tu Iglesia. Esta primera idea es muy importante. Entender que nosotros lo que damos a Dios es en devolución a lo que Él nos ha dado anteriormente. Es decir, es como el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos ha amado primero y nosotros respondemos a ese amor con amor. Pues del mismo modo, ¿no? Decimos en la oración sobre las ofrendas que acepte estos dones en esa misericordia que ya le ha dado a su Iglesia. ¿Para qué? Para que pueda volver a ofrecérselos. ¿Para qué ofrecemos a Dios las ofrendas eucarísticas, los dones? Volvemos a recordar una vez más que en el rito del ofertorio lo que se ofrece es el pan y el vino, que todo lo demás se puede y se debe suprimir, ni libros, ni bolígrafos, iba a decir, ni balones, ni flores incluso, si me apuráis. Nada de eso es necesario, solo el pan y el vino, que es lo que a Cristo, lo que a Dios le agrada, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, le ofrecemos ese pan y ese vino, ¿para qué? Pues lo dice aquí mismo en la oración sobre las ofrendas,
para que Dios las transforme con su poder en sacramento de nuestra salvación. Eso es lo que va a hacer. De hecho, la epíclesis, que es el momento en el que pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre el pan y el vino, lo que hace es pedirle al Espíritu que transforme. Cuando decimos, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, que envíes tu Espíritu sobre estos dones, de manera que se conviertan, que se transformen con tu poder en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso después, claro, esto es lo que hace que comprendamos las rúbricas y no cayendo en un rubricismo barato, sino entendiendo que las rúbricas tienen sentido cuando yo entiendo la teología que hay detrás de las palabras y los gestos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las rúbricas? Que en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote toma el pan y dice la bendición, bendito sea Señor, Dios del universo por este pan, no levanta el pan al cielo, sino que lo levanta ligeramente del corporal. ¿Por qué? Porque no lo estamos ofreciendo, lo estamos agradeciendo. Y le estamos pidiendo al Señor que bendiga esto que agradecemos, esto que nos ha dado, ¿no? Sin embargo, en la doxología, después de la plegaria eucarística, ¿verdad? Al final, la parte final de la plegaria eucarística, esa doxología donde decimos por Cristo, con Él y en Él, ahí sí que elevamos el pan y el vino transformados ya en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, ahí sí que lo elevamos al Padre, porque eso sí que se lo ofrecemos al Padre. Al Padre no le ofrecemos un pan y un vino porque le da igual. El Padre no come pan ni bebe vino, le da lo mismo. Lo que le ofrecemos son los dones eucarísticos que van a ser transformados para que los transforme. Esa es lo que le pedimos, ¿no? Acepta estos dones para que los puedas transformar y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese alimento de vida eterna, como dice el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. De aquí viene. Bueno, pues fíjate qué bonito, porque esta oración sobre las ofrendas nos ha recordado esta idea. En la misericordia de Dios, esa misericordia que tiene con su Iglesia, acepta los dones que su Iglesia le ofrece para que los transforme en sacramento de nuestra salvación. ¿Vale? Esto es lo que nos dice en la oración sobre las ofrendas. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ir a la oración después de la comunión, pero permitidme que hagamos mención previamente a estas dos posibles antífonas de comunión que se nos ofrecen. Una entresacada del Salmo 147, glorifica al Señor Jerusalén que te sacia con flor de harina. O del Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿veis? Del que estamos hablando antes. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice el Señor. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la oración después de la comunión. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Una oración breve, clara, sencilla, típico del rito romano. Nosotros ya sabéis que somos católicos de rito romano. Existen otros ritos, los ritos orientales, que no pertenecen, digamos, a la tradición romana, pero que viven en comunión con la Iglesia. Estamos hablando de 24 iglesias sui iuris, que están en plena comunión con el Papa, que profesan todas la misma fe, celebran los mismos sacramentos, aunque tengamos diferencias en las tradiciones litúrgicas, incluso espirituales y disciplinares, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? Ya de paso, perdonad, ahora comento la oración. Es que me vienen cosas que me apetece comentaros porque creo que es bueno recordar o saber o escuchar al menos una vez en la vida, ¿no? Recordemos que el rito más numeroso, y me atrevería a decir que sería el 98-99% de los católicos en el mundo somos de rito latino. Rito latino. El rito romano en concreto es el más extendido en su forma ordinaria tanto como en la forma extraordinaria. Luego tendríamos el rito ambrosiano,
que es propio de la Archidiócesis de Milán, que también es rito latino, pero rito ambrosiano. Estaría el rito mozárabe o hispánico, principalmente pues en nuestra España, en Toledo sobre todo. El rito bracarense, que es el de Portugal. El rito de los cartujos y el rito de los dominicos, que bueno, está más... lo he mencionado porque ayer, esta mañana, celebrábamos la memoria de Santo Domingo, ¿verdad? Pero existen varias familias litúrgicas. Por ejemplo, dentro de los ritos orientales católicos que mantienen esa comunión maravillosa en la Iglesia Católica, estaría el rito bizantino, donde probablemente os suena el rito ucraniano, melquita, rumano, eslovaco, el ítalo-albanés, por ejemplo, entre otros, ¿no? Luego estaría la familia litúrgica alejandrina, que es el copto es egipcio, ¿verdad? El copto católico, el etíope y el eritreo, por ejemplo. Luego tendríamos también la tradición antioquena o el siríaco occidental, que son los maronitas, que son el sirio católico o el sirio malankar, por ejemplo. Tendríamos también el caldeo o siríaco oriental, que es el caldeo, o sirio malabar. ¿Veis que existe sirio malankar y sirio malabar? Estamos hablando de la India, ¿eh? Y luego estaría pues el armenio. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente la lengua que se utiliza en el rito es la lengua litúrgica. Por ejemplo, la lengua litúrgica propia del rito romano es el latín, ¿verdad? Pero luego también pues hay otras tradiciones que usan el griego o incluso el árabe, el eslavo, el siríaco, el armenio, etc. Luego también hay diferencias tanto en la estructura de la liturgia, en el canto, en la música, incluso en las vestiduras, en los ornamentos. Y, por ejemplo, hemos dicho también había diferencia en algunas cosas disciplinares. Y esto es muy interesante, a la gente le llama la atención. En el rito, en las iglesias orientales católicas, es posible ordenar sacerdotes a hombres que ya están casados. Pero ojo, porque en su disciplina, si un soltero recibe la ordenación presbiteral, ya no se puede casar. Es decir, no es que se ordene sacerdotes a hombres que pueden casarse, ¿no? Que sacerdotes se puedan casar, no, sino a hombres ya casados se les puede admitir a órdenes. Y de entre los solteros, es decir, entre los célibes, es donde se elige al episcopo, al obispo. ¿Tiene sentido? No olvidemos que el anillo episcopal que llevan nuestros obispos en el dedo es un anillo esponsal, que nos recuerda que este obispo ha sido consagrado obispo para ser esposo de una iglesia particular, a la que sirve como su esposo, es decir, con la misma entrega, dedicación, cariño, afecto, ¿eh? Por lo tanto, tiene sentido que se elija de entre los célibes para que el signo, el sacramento, sea más visible y más comprensible. Bueno, cierro este enorme paréntesis, perdonad, pero creo que es interesante, y vámonos a la oración poscomunión para ver, fijaos qué bonito, hemos dicho sencillo, breve, como es el rito latino, el rito romano, pero vamos a desgranarlo, porque aunque sea breve, no deja de tener una tremenda profundidad. Fíjate, que la comunión en tus sacramentos nos salve, primera frase. ¿Qué quiere decir? Que no significa que el mero hecho de recibir un sacramento automáticamente actúa, sino que es Dios el que por medio de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, ¿verdad?, nos comunica la gracia de Cristo. Y es esa gracia de Cristo la que nos va a llevar a la salvación. Pero la Eucaristía fortalece la vida divina, recibida ya en el bautismo, perdona los pecados veniales, nos une más íntimamente a Cristo, nos prepara para la vida eterna. Pero ves, es una petición, que esta comunión en tus sacramentos nos salve. Pero la segunda parte es muy interesante, y nos afiance en la luz de tu verdad. Es decir, lo que pedimos es que la gracia que viene de Dios nos haga permanecer firmes en la verdad. Una verdad que es revelada por Dios, no una verdad relativa según mis principios o mis valores o lo que yo creo o dejo de creer, sino la verdad revelada por Dios, que es una verdad objetiva. Que en la Biblia, recordemos la luz,
En Juan 8:12, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. La luz simboliza a Cristo. La fe y la verdad que vencen las tinieblas del error y del pecado es lo que nos hace afianzar la estabilidad, la firmeza, la perseverancia de un Dios que está a nuestro lado y camina junto a nosotros con esa gracia santificante, esa gracia que sacramento tras sacramento, deseando vivir con la gracia de Dios, nos va santificando. Fíjate tú la miga que tiene estas tres líneas. Y podríamos seguir sacándole jugo, a cada palabra. Pero quedémonos con esa simple idea, ¿de acuerdo? Lo que expresa esta súplica es que el Señor, participando de sus sacramentos, nos vaya afianzando aún más en la luz de la verdad que viene de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Por lo tanto, ya sabemos por dónde llegar a la verdad plena, que es por Cristo. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Y llegamos así, familia, a la segunda parte de nuestro programa, la liturgia de la palabra. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestras super colaboradoras, a María Asunción Quevedo, a Chus y a Ana María Socorro, que siempre están disponibles programa tras programa para echarme un cable con la lectura, tanto de las oraciones, como ya ha hecho Ana María, como con las lecturas que nos repartimos ahora entre ellas tres. ¿De acuerdo? Pues vamos a adentrarnos en la liturgia de la palabra, las escucharemos todas juntas y después hacemos un pequeño comentario. Digo pequeño porque el domingo pasado me vine arriba y el pequeño comentario nos llevó casi 16 minutos. ¡Ay, Dios mío! Mira que hay un refrán bien sabio en mis pueblos que dice que en tiempos de melones, breves los sermones. Y el verano es el tiempo del melón, por eso tendría que ser el tiempo más breve. Pero bueno, ad maiorem Dei gloria, que todo lo que vivamos sea para mayor gloria de Dios, y que lo mismo da el cronos si el kairos
nos llena de vida. El Cronos y el Kairos, las dos formas en que los griegos hablan del tiempo. Hay gente que vive instalada en el Cronos, preocupada del reloj, del calendario. Incluso en misa, hay gente que cuando empieza la homilía ya mira el Cronos, ya mira el reloj. ¿Tú te imaginas que cuando te hubieras enamorado de una persona y empiezas a salir con esa persona, la persona que a ti te atrae, que te gusta, de la que estás enamorado, mirara el reloj cuando quedáis para ver cuánto tiempo va a estar contigo? Y ya ni te digo que empezara a bostezar o a toser, o que directamente dijera, mira, llevamos ya 5 minutos, ya suficiente, más no. ¿Qué pasaría? Pues que te darías cuenta que el poco amor que tiene no vale la pena, ¿verdad? Pues un poquito va por aquí, que cuando estamos tan pendientes del Cronos se nos olvida el Kairos, y el Kairos es ese tiempo no mesurable por el Cronos, sino por el impacto de lo que estamos celebrando, de lo que estamos viviendo. Así que en la iglesia, en la liturgia, en la celebración, lo que prima es el Kairos, no el Cronos. No andes preocupado de cuánto tiempo dura, sino de vivir en profundidad el tiempo en el que estás celebrando. Pero si lo hacemos para el fútbol, que es algo mundano, ¿cómo no lo vamos a hacer para algo en la que nos jugamos la salvación? Seguro que más de uno en estos partidos del Mundial o de su propio equipo, si quedan empates y hay que ir a la prórroga y hay que ir a los penaltis, está ahí hasta el final. Y seguro que ni mira el reloj para ver a qué hora acaba esto. ¿Por qué? Pues está tan emocionada por el partido que no mira el Cronos. Se deja llevar por el Kairos. Bueno, no, pero aún así vamos a intentar ser fiel, que esto es un programa de radio que tiene una escaleta, tiene unos tiempos a los que hay que serles fieles, ¿de acuerdo? Así que, como digo, vamos a escuchar estas lecturas que nos leen nuestras super colaboradoras y después hacemos una pequeña reflexión desde la liturgia de la palabra. De todo corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia
justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor.
como siempre, extraordinaria la palabra de Dios, cómo Dios habla a su pueblo, ¿verdad? Y cómo hoy la liturgia que nos ofrece la Iglesia tiene un hilo conductor muy hermoso. Ánimo soy yo, no tengáis miedo, esa palabra que resuena muy particularmente del Evangelio de hoy extraído de Mateo 14. Mirad, yo creo que hay momentos en la vida en los que parece que la barca se rompe, ¿verdad? Porque el viento arrecia, porque las olas golpean con violencia, porque Dios parece guardar silencio, porque todos hemos pasado por alguna de esas noches que llamamos la noche de la enfermedad, del fracaso, de la incertidumbre, de la pérdida de un ser querido, del cansancio incluso del ministerio, la aparente esterilidad de la evangelización, la sensación de que el mundo se aleja cada vez más de Dios, esa frialdad, esa secularización. Precisamente ahí es donde yo creo que nos sitúa hoy el Evangelio. Los discípulos están solos en medio del lago. Jesús no está con ellos físicamente. Y el viento es contrario, la noche parece interminable, imaginaos. Y sin embargo, es precisamente ahí, en la noche, cuando el Señor se acerca. No llega en una barca más grande, ni calma primero al viento, sino que llega sobre aquello que, en principio, a priori, parece estar amenazándoles. Lo que para el hombre es motivo de miedo, para Cristo está bajo sus pies, podríamos decir. Él es el Señor de la creación, el Señor de la historia. Pero antes de que los discípulos lo reconozcan, sienten algo que es muy humano, sienten miedo como nosotros, como tú y como yo. Creen que han visto un fantasma y que fácilmente confundimos también hoy la presencia de Dios con una amenaza cuando vivimos dominados por el temor. Entonces resuena una de esas frases más hermosas de todo el Evangelio: ánimo soy yo, no tengáis miedo. En el texto griego Jesús dice literalmente ego eimi, yo soy. No es simplemente una manera de identificarse, es la expresión con la que Dios, si recordáis, se reveló a sí mismo, reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. San Mateo quiere que descubramos que quien viene caminando sobre las aguas no es solamente lo que llamaban entonces un profeta extraordinario, sino que es el mismo Señor, es el Dios que salva a su pueblo. La primera lectura, por lo tanto, ilumina admirablemente también este Evangelio, porque el profeta Elías busca a Dios en el monte Horeb. Espera encontrarlo en el huracán, en el terremoto o en el fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente aparece en el susurro de una brisa suave. ¡Qué pedagogía tan alucinante o admirable! Es Dios el que manifiesta su omnipotencia precisamente mediante la humildad, no el espectáculo, como estamos acostumbrados en este mundo nuestro. Fijaos que los padres de la Iglesia vieron en este pasaje una enseñanza permanente. Por ejemplo, San Gregorio Magno decía que Dios muchas veces habla al corazón no con el estruendo de los acontecimientos extraordinarios, sino con la suavidad de la gracia que va transformando silenciosamente el interior del hombre. También San Agustín exhortaba en el tratado sobre el Evangelio de San Juan, en el número 18, vuelve a tu corazón, allí habla Cristo. Qué frase más bonita, ¿verdad? El ruido del mundo puede impedirnos escuchar esa voz tenue con la que Dios sigue llamándonos. Pedro representa entonces a cada uno de los discípulos y también a nosotros. Mientras contempla a Jesús, es capaz incluso de caminar sobre las aguas, pero cuando fija la mirada en el viento y en las olas, es cuando comienza a hundirse. Aquí está una de las grandes lecciones, yo creo, espirituales y para la vida que nos da este Evangelio. Nos hundimos no porque las dificultades sean demasiado grandes, sino porque dejamos de mirar al Señor, perdemos de vista al Señor. ¿Cuántas veces sucede también esto en la vida de la Iglesia? Nos preocupan las estadísticas, la secularización, el descenso de vocaciones, el envejecimiento de nuestras comunidades. Todo eso existe, es verdad, sería ingenuo negarlo. Pero la Iglesia nunca, nunca, nunca ha vivido de sus fuerzas. Vive única y exclusivamente de Cristo. San Juan Crisóstomo, me gusta mucho mencionarle, comentaba que Pedro comenzó a hundirse cuando el miedo ocupó el lugar de la fe. Fíjate,
cuando el miedo ocupa el lugar de la fe. Sin embargo, el detalle más hermoso es que Jesús no espera que Pedro llegue al fondo. Inmediatamente extiende su mano, lo sostiene. La rapidez de Cristo para salvar siempre es mayor que nuestra rapidez para caer. En la segunda lectura, San Pablo a los romanos manifiesta un inmenso dolor por aquellos hermanos suyos que todavía no han reconocido a Cristo. No habla desde el resentimiento, ojo, sino desde el amor. El verdadero discípulo nunca desprecia a quien no cree, sufre por él, reza por él y sigue anunciando el Evangelio con esperanza. Benedicto XVI escribió en su encíclica Spe Salvi que quien tiene esperanza vive de una manera diferente. Se le ha dado una vida nueva. La esperanza cristiana no consiste en ignorar las tormentas, sino precisamente en saber que ninguna tormenta tendrá la última palabra cuando es Cristo el que está presente. El Concilio Vaticano II recuerda en Gaudium et Spes, en el número 22, que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, que le descubre la sublimidad de su vocación. A mí me gusta decir que Jesús es el hombre modelo perfecto de humanidad para nosotros. Solo mirando continuamente a Cristo es como comprendemos también quiénes somos nosotros y hacia dónde caminamos. Quizá hoy alguno de nosotros, de los que está escuchando el programa, se sienta como Elías, cansado, o como Pedro, hundiéndose, o como los discípulos, que están luchando contra un viento contrario y se desaniman. Bueno, pues la palabra de Dios nos invita a hacer tres cosas muy sencillas, pero que son profundamente cristianas. Primero, escuchar el susurro de Dios en el silencio de la oración. Segundo, mantener los ojos fijos en Cristo más que en las dificultades. Y tercero, cuando nuestras fuerzas no basten, repetir con humildad la oración más breve y más eficaz del Evangelio que hemos escuchado hoy. Señor, sálvame. No olvidemos nunca que Pedro fue salvado no por la fuerza de su fe, sino por la fuerza de las manos de la compasión de Cristo. En la Eucaristía volvemos a hacer presente a aquel que camina sobre las aguas de nuestra historia. Y Él también hoy nos dice, una vez más, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Si permanecemos unidos a Él, ninguna tormenta podrá separarnos de su amor. El domingo pasado, si os acordáis, la segunda lectura era esta. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Bueno, pues que la Santísima Virgen le pedimos Stella Maris, la llamamos Estrella del Mar, que guíe nuestra barca, la barca de la Iglesia, que la sostenga y sostenga nuestra fe hasta llegar a buen puerto, al puerto definitivo del reino de Dios. Que así sea. Nave Maris Stella Dei Mater alma, natque semper Virgo, feliz celi porto. Sumen silo nave, Gabrieli sole, fundanos in pace, mutanse velume. Solve vincula reis, profer lumen cecis. Extraordinario, familia. Bueno, pues con este hermoso himno en honor a la Santísima Virgen María en canto gregoriano, Ave Stella Maris o Maris Stella, pues vamos ya a dar comienzo a este tramo final del programa, donde vamos a revisar brevemente qué nos depara esta semana 19ª del tiempo ordinario. Empezando, por ejemplo, porque este lunes, día 10, vamos a celebrar la fiesta de un diácono y mártir, la fiesta de San Lorenzo, que fervientemente deseoso, como cuenta San León Magno, de compartir la suerte del Papa Sixto II en su martirio, al recibir
del tirano la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, él festivamente va y le presenta a los pobres, en cuyo sustento y abrigo había gastado abundante dinero. 3 días más tarde, en el año 258, por la fe de Cristo vence al suplicio del fuego y el instrumento de su martirio se convirtió en un distintivo de su triunfo. Finalmente su cuerpo fue enterrado en Roma, en el cementerio de Campo Verano, conocido desde entonces por su nombre. Y al lado está la Basílica de San Lorenzo, me acuerdo cuando yo estaba viviendo ahí en Roma, que es preciosa, por cierto, es bien antigua. Bueno, pues así nos dice el elogio del martirologio romano. El día 10, lunes. El martes, pues tenemos a Santa Clara, una memoria obligatoria de esta Virgen extraordinaria que sabemos el amor tremendo que tenía también por el proyecto que le unía a San Francisco de Asís. Pedimos hoy de una manera muy particular, para este martes 11, por todas nuestras comunidades cristianas, religiosas, contemplativas, que tengan referencia a Santa Clara. Y luego llegamos al miércoles 12, donde hay una memoria libre, si se quiere, Santa Juana Francisca de Chantal, ¿verdad? Que siempre es interesante. Pero fijaos que llegamos así de esta manera a... Bueno, claro, yo podría mencionar la memoria, pero no, vamos a decir que es que en Valladolid se celebra al beato Florentino Asensio, que es obispo y mártir, pero bueno. El jueves 13 también tenemos una memoria libre de los santos Ponciano, Papa e Hipólito, que fueron mártires, que quizás es interesante también aprovechar de vez en cuando estas celebraciones para dar gracias a Dios por la vida de nuestros mártires. El viernes, hasta la hora nona, ojo, porque el sábado tenemos una fiesta hermosa que es la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que es solemnidad. Bueno, pues estamos con la memoria obligatoria de otro grande, un presbítero y mártir, San Maximiliano María Kolbe. Como decimos, a partir de la hora nona celebramos ya las vísperas de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Interesante recordar que la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, primero es solemnidad y segundo es día de precepto, con lo cual ocurre algo semejante a lo que nos ocurrió el día 25 de julio en la fiesta del patrón de España, ¿de acuerdo? Santiago, apóstol, que en la tabla de los días litúrgicos, dispuesta según el orden de precedencia que aparece en el ceremonial de los obispos, en la página 314, ¿verdad? Bueno, pues las solemnidades de la Bienaventurada Virgen María, inscritas en el calendario general, está en este orden de precedencia en el número 3, por encima de los domingos del tiempo ordinario que están en el número 6. Por lo tanto, se puede celebrar perfectamente el sábado por la tarde todavía las misas de la Virgen de la Asunción. Y estaríamos cumpliendo con el precepto de sábado de la Asunción. Y el domingo, 16, estaríamos celebrando el precepto dominical. ¿De acuerdo? Bueno, familia, pues un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, para seguir ahondando en lo que nos depara la liturgia de la semana. ¡Chao! Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios al correo electrónico la liturgia de la semana 2 @radiomaria.es y seguirnos por las redes sociales: Facebook, Radio María España, Red Social X, @Radio María Spain, #Liturgia Semana. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia.
Han escuchado la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina.